Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Después de 8 meses nos volveremos a ver. Este próximo domingo, 6 de diciembre, Familias Bendecidas de Visión Internacional, celebración presencial. 10 de la mañana. Llega al lugar a las 9:45 en Ciudad del Río, lugar campestre Piqueteador. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar. Amplia zona de parqueo. Los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buena noche, Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional, como veíamos ahora en la presentación, así es. Estaremos este domingo 10 de la mañana en Familias Bendecidas, nuestra celebración ya presencial en el lugar campestre Piqueteadoro. Así que les esperamos allá con los brazos abiertos. Va a ser un tiempo supremamente especial y yo sé que hemos orado mucho por este tiempo, han pasado bastante tiempo y siempre hemos orado y tenemos toda la tranquilidad de que es Dios mismo quien está obrando, quien nos ha abierto esta puerta, es Dios mismo quien está guiando, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Hoy quiero compartir cobertura de protección de la serie que hemos visto esta semana tan especial de cielos abiertos. Y una de las bendiciones de vivir bajo cielos abiertos es tener una cobertura de protección. Te invito para que oremos al Señor. Señor, muchas gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu ayuda, por tu palabra, Señor, por esa cobertura de protección que tú nos das. Presento todas estas familias que están conectadas en este momento, personas que por primera vez se conectan a nuestra transmisión de Tiempos de Fe en Familia, y yo te ruego, Señor, que tú seas extendiendo tu mano de poder, sanando a los enfermos, ayudando al que esté pasando alguna prueba, alguna aflicción, consolando, fortaleciendo, Señor, y gracias por escuchar nuestra oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos una promesa que ya habíamos estudiado hace poco, que está en Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 y 12, donde Moisés está reunido con la nueva generación de Israel que va a conquistar la promesa, la tierra prometida, y nos muestra esa cobertura de protección que el Padre, que Dios está dispuesto a brindarle a su pueblo. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 y 12, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Encontramos esa
cobertura de protección que el Señor le estaba prometiendo a su pueblo. De hecho, ellos vivían bajo esa cobertura de protección. 40 años que estuvieron en el desierto, dice la palabra que la nube de Dios siempre los protegía. De día era esa nube, de noche era esa columna de fuego que les alumbraba el camino y les guardaba del durísimo frío del desierto, de las noches y de las fieras del desierto, y siempre les protegió, siempre les sustentó. Estamos expuestos a sufrir, sí, es una realidad. Estamos expuestos a situaciones difíciles, dolorosas, claro que sí, y somos totalmente vulnerables porque pues un día tendremos que partir, y los hijos de Dios tenemos la paz y el gozo de saber que partiremos a una eternidad con Dios. Sin embargo, también tenemos que tener presente que hay un enemigo, el enemigo de Dios y de la humanidad, que vino a robar, a matar y a destruir. Y esa cobertura y esa protección es Dios guardando a sus hijos para que sus hijos cumplan su plan y propósito en esta tierra, vivan la vida abundante, y parte de esa vida abundante es esa cobertura de protección que el Señor nos brinda de tantas veces que el enemigo y nosotros ni nos habremos dado cuenta, pero cuántas veces el enemigo, que está allí pendiente como león rugiente buscando a quien devorar, Dios nos ha guardado. Pablo decía eso, ¿cierto? Que Dios me ha librado de las garras de ese enemigo. Ahora estamos expuestos, es una realidad, pero es muy importante vivir con esa paz y con esa tranquilidad que el Señor está cuidando de sus hijos, que el Señor está cuidando de ti, que el Señor está cuidando tu matrimonio, que el Señor está cuidando de tus hijos. Y cuando tenemos cierta preocupación, oramos, vamos a la palabra, confesamos esas promesas de Dios para nuestras vidas, clamamos al Señor, le alabamos, declaramos su palabra de fe para declarar con nuestra boca nuestra fe y confesar nuestra seguridad en el Señor. Así que tenemos toda esa promesa, garantía, todo ese ofrecimiento que el Señor nos da de guardarnos, de protegernos. Los hombres de Dios en las Escrituras pasaron momentos difíciles, momentos de pruebas, incluso hasta de muerte, pruebas de peligros, incluso muchos de ellos, y siempre experimentaron esta protección de Dios, esa cobertura de protección, porque cuando vivimos con cielos abiertos, mis amados, en esa comunión con el Señor, siendo muy cuidadosos de estar cumpliendo con su palabra, pues de esa manera y de esa forma Dios extenderá su cobertura y su protección sobre cada uno de nosotros. Dice esta palabra entonces que esa tierra la cuida Dios, que siempre sus ojos van a estar sobre ella, es decir, que el Señor está atento, está mirando. El Señor Jesucristo, cuando nos enseñó en Mateo 6 sobre que primero es el reino de Dios, también nos enseña que Dios conoce nuestras necesidades incluso antes de que le pidamos. Es decir, Él está mirando, Él está atento, entonces Él se da cuenta que aquí viene un ataque del enemigo, y Él entonces envía a sus ángeles, y Él entonces nos guarda. Él se da cuenta también de circunstancias difíciles que atraviesa el mundo, pero los hijos de Dios tenemos nuestra fe puesta en el Señor y no en las circunstancias de este mundo. Entonces Él provee. Por ejemplo, esa cobertura de protección para Elías fue increíble, espectacular. Los cielos se iban a cerrar, no iba a haber lluvia por varios años, pero Dios era la cobertura de protección de Elías y lo llevó a un arroyo para que se alimentara. Envió un cuervo con pan, con carne, le sustentaba del agua del arroyo hasta que se secó. Luego le dijo a otro lugar donde debía ir, que él había dado una orden a una mujer para sustentarle. Y curiosamente era una viuda pasando momentos difíciles. Dios obró allí milagros. Esa es la cobertura de protección, es disfrutar de todo ese cuidado del Señor, y que para el Señor no es problema hacer tantas cosas
tan extraordinarias que a nuestra razón humana no tiene el alcance, o que ni siquiera, aún con toda la fe que tengamos en el Señor, ni siquiera tenemos la capacidad de presupuestar en qué momento va a intervenir, cómo lo va a hacer, de qué manera. Es maravilloso vivir bajo la cobertura de protección. Y dice lo siguiente: desde el principio del año hasta el fin. Es decir, que es tan maravilloso nuestro Dios, que nos está cuidando en todo momento, cada segundo, cada instante. Durante un año se viven muchas situaciones, muchas experiencias, algunas inesperadas, otras que nos sorprenden o que son difíciles, otras que son dolorosas. Y en todo momento el Señor nos está brindando esa cobertura de protección. Quiero que sepas eso, porque el enemigo te va a hacer dudar en algún momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo del enemigo? Hacer que dudes para que te apartes, para que te separes, para que retrocedas. Durante este tiempo, posiblemente la fe de muchas personas fue puesta a prueba, la fe de todos nosotros. Y lo que nos permite tener esa firmeza es darnos cuenta de que no hay a dónde más ir, como Pedro le dijo un día a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en ese orden de ideas, cuando nosotros entendemos que ya la bendición de Dios está con nosotros, es decir, que el Señor está, la presencia de Dios está en nuestras vidas, que no nos ha dejado huérfanos, que Él está con nosotros y que tenemos asegurado lo más grande, que es la eternidad, porque en cualquier momento tendremos que partir, pero ya tenemos lo más grande asegurado. Ahí reposa nuestra confianza. De ahí para allá podemos decir, hombre, uno dice, véngase lo que se venga. Bueno, decirlo es fácil, yo sé, pero en un momento determinado puede que se venga algo que te golpee durísimo, pero muy duro, muy fuerte, que te puede dejar sin aliento, que te puede dejar casi, mejor dicho, en una situación terrible. Pero aún en ese momento, recuerda lo que decía David, que cuando atravesaba el valle de sombra de muerte no iba a temer mal alguno, porque la vara y el cayado del Señor le iban a infundir aliento. Entonces, desde el principio del año hasta el fin, pase lo que pase, preséntese lo que se presente, venga la situación que sea, decía el apóstol Pablo, derribados pero nunca destruidos. Así te haya derribado alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación, no serás destruido. El Señor, desde el principio hasta el fin del año, te cuidará. Muchas veces escuchamos en el comercio que se habla de temporadas, ¿verdad? Claro, es muy normal. Hay ciertas temporadas en el comercio donde allí los comerciantes usan sus estrategias y salvan el año. Es la expresión que uno escucha. Pero la temporada de los hijos de Dios es desde el principio hasta el final del año, en el nombre de Jesús. Yo declaro que tu temporada es desde el principio de un año hasta el final de un año, en el nombre de Jesús. Ahora, Malaquías capítulo 3 nos muestra el cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos activar esa cobertura de protección. Ahora, suena un poco incómodo decir que yo activo una cobertura de protección, porque entonces me estoy dando yo de pronto la pretensión de tener un cierto poder o un cierto control sobre mi Señor. La verdad no es que querramos que ese sea el significado, pero es tratar de entender lo que significa la fe, lo que significa creer en el Señor, lo que significa confiar en el Señor. Y eso de alguna manera produce o hace que nosotros podamos estar tranquilos de la cobertura del Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, el Señor dice, ok, entonces tú estás confiando en mí, tú quieres mi cobertura, tú estás buscando entonces que yo esté a tu lado, porque uno también puede hacerlo distinto. Uno puede decir, no, yo no necesito confiar en el Señor, o esas cosas de Dios o esas cosas de la Biblia a mí no me interesan. Entonces el Señor te deja quieto y se hace a un lado, y eso es muy delicado.
Eso es muy delicado. Levanta tu mano y dile: Señor, no me abandones, no me dejes, no te hagas a un lado. Yo te necesito, y perdona toda arrogancia y palabra necia que haya salido de mi boca en el nombre de Jesús. Pues su pueblo se atrevió muchas veces a abandonar al Señor y se metieron en unas situaciones muy terribles. Las consecuencias son desastrosas porque te quedas sin la cobertura de protección, porque el Señor no te va a obligar. Pero cuando tú confías en Él, entonces Él activa esa cobertura de protección sobre ti. ¿Cómo opera esto? En Malaquías, el capítulo 3, los versículos 10 al 12, el Señor nos enseña claramente que hay un mundo espiritual, que hay unos principios de la palabra, hay unos principios de fe, hay unos principios del reino de Dios que no nos podemos distraer de cómo funciona el mundo, y que tenemos que entender que los principios de fe y de la palabra están por encima de la razón, están por encima de nuestra capacidad de entenderlo, de la lógica, incluso de cómo funciona el mundo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2 nos dice: no nos conformemos a este siglo, no te conformes a este mundo, a este siglo, sino que tienes que ser transformado por la renovación de tu entendimiento. Esa renovación del entendimiento que no tuvieron la primera generación que salió del desierto con Moisés, donde todavía añoraban a Egipto. Egipto representa el sistema de cómo funciona y opera el mundo sin Dios, sin temor de Dios. Y así es como funciona el mundo. El Señor lo que quiere es extender esa cobertura de protección sobre todas las familias, sobre cada persona, pero Él respeta el libre albedrío. Vuelvo y repito, si tú dices: yo voy a confiar en ti, Señor, entonces Él activa esa cobertura, se da cuenta y dice: ah, hijo mío, ¿quieres confiar en mí? Entonces yo voy a guiarte, voy a protegerte. Pero si alguien con sus actitudes, con sus decisiones, con sus palabras, sencillamente no quiere, no le parece, no le gusta, pues entonces el Señor se queda quieto y se hace a un lado y no va a ofrecer esa cobertura de protección. Su pueblo experimentó, entendía que debían vivir bajo esa cobertura de protección. Malaquías nos muestra que también habían consecuencias desastrosas de abandonar al Señor. Malaquías 3, versículo 10 al 12 nos dice entonces cómo nosotros como hijos de Dios podemos con nuestra fe activar esa cobertura de protección. Dice Malaquías 3, versos 10 al 12. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Número 1, el Señor dice que nos abrirá las ventanas de los cielos, cielos abiertos. Número 2, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Número 3, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Número 4, todas las naciones os dirán bienaventurados. Y número 5, porque serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mira la expresión que se menciona 3 veces, una por versículo. Jehová de los ejércitos, en hebreo Jehová Sabaoth, es decir, el guerrero, el que pelea por ti, el que te defiende, el que levanta todo su ejército para defenderte de tus enemigos, para pelear por ti, para librarte. Esa es una cobertura de protección. En cada uno de estos versículos se menciona a Jehová de los ejércitos. Subráyalo en tu Biblia. Versículo 10 dice Jehová de los ejércitos. Versículo 11 dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12 dice Jehová de los ejércitos. Así que date cuenta que no estás solo, gloria a Dios. Yo te invito ahí en tu casa, dale un aplauso al Señor o colócalos allí en los comentarios, unos aplausos al Señor de alabanza, de gratitud, de amor, de exaltación a nuestro Señor. Qué bueno que es el Señor. Él te quiere proteger.
Él quiere que tú vivas con cielos abiertos. Los diezmos y las ofrendas son una marca de consagración, de temor de Dios. Y recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Satanás, ¿qué quiere hacer? Robarse el temor a Dios. Cuando yo diezmo y ofrendo, esto está ayudando a mi corazón, porque es que la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Uno puede conocer a Dios hace muchos años, pero si uno continuamente no guarda el corazón, continuamente no cuida vivir en el temor de Dios, hermano, el corazón te traiciona en cualquier momento. Uno no puede hacer lo que diga el corazón, eso está totalmente equivocado. Eso es totalmente en contra de la palabra de Dios, todo lo contrario. El corazón hay que sujetarlo al Espíritu. Jesucristo enseñó: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que sienta, por lo que diga el corazón. No, nosotros no podemos. Hoy en día tenemos una sociedad globalizada que reclaman derechos y han convertido los deseos y los caprichos y las pasiones de cada uno en derechos, lo que es totalmente incorrecto y hace que el mundo cada vez sea más complejo y más difícil. Y los seres humanos, nosotros solitos mismos nos complicamos la vida. ¿Por qué? Porque el norte es el temor a Dios. Cuando perdemos ese temor a Dios, pues allí perdemos la brújula. Y es muy peligroso. ¿Cómo expresar ese temor a Dios? Pues la palabra del Señor nos habla de traer los diezmos y las ofrendas al alfolí y que haya alimento en la casa de Dios. Con los diezmos y las ofrendas, el pueblo de Israel sostenía a toda la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal, donde ellos se dedicaban a cuidar el tabernáculo, donde ellos se dedicaban a cuidar las cosas del Señor para que el pueblo pudiera estar cerca de Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraba y ofrecía un holocausto para la expiación de los pecados del pueblo cada año. Y de esa manera el pueblo entonces vivía rendido ante el Señor, y a causa del ministerio de los sacerdotes y los levitas, Dios enviaba bendición al punto que los levitas tenían que acampar y tenían que dormir y vivir entre el tabernáculo y el pueblo del Señor. Ya luego viene lo que es el templo de Salomón, y de todas maneras se maneja esa misma línea. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y Dios es tan misericordioso que levanta iglesias, pastores, y cada vez se predica la palabra. ¡Qué misericordia la del Señor! Para facilitarnos esa vía, ese camino. ¿Para qué? Para que todas las familias de la tierra entiendan que hay un Dios a quien le debemos honra, respeto, reverencia, obediencia, honor, pero es por nuestro propio bienestar. Y esa cobertura de protección se activa a causa del temor de Dios, demostrado en nuestros diezmos y ofrendas, que muestra que nos rendimos a Dios y no al dinero y no a este mundo. Jesucristo dijo: nadie puede tener dos señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son un medio de bendición de Dios para cada uno de nosotros, pero nosotros los seres humanos lo convertimos en un Dios, así como el pueblo de Israel cuando se apartó de Dios porque Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la revelación de las tablas de la ley, y resulta que ellos se desesperaron e hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Esa es la naturaleza humana, esa es nuestra tendencia a no esperar en Dios, a dejarnos llevar por la ansiedad, a dejarnos llevar por las cosas de este mundo, y perdemos nuestra confianza en el Señor y nuestro temor a Dios. Así que yo te invito para que tú tengas esa firmeza. Señor, aquí están mis diezmos y mis ofrendas, Señor. ¿Qué promete el Señor cuando nosotros tenemos ese temor de Dios a Él? Entonces hay 5 promesas. Número 1, abriré las ventanas de los cielos. Entonces Él abre los cielos y nos ofrece esa cobertura
de protección. Número 2 dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Uno dice que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Uno dice, ay Señor, por favor bendíceme. Pero tenemos que ser coherentes con ese anhelo. Mire que todo el mundo anhela la bendición de Dios. Mire que eso prácticamente está en el ADN de la creación del ser humano. Porque cuando Dios los creó, dice, y los bendijo Dios. Desde la creación, nosotros necesitamos la bendición del Señor. Nosotros no solamente la necesitamos incluso por capricho, sino por la paz que debe haber en nuestro corazón. Todos necesitamos esa paz de que Dios me bendiga. Ahora, dice, derramaré sobre vosotros bendición. Esa es la manera, la cobertura de protección. Cuando hay ese temor del Señor y nos presentamos en el altar de Dios, Él derrama bendición, pero dice hasta que sobreabunde. Es decir, es una manifestación sobrenatural del Señor. No depende de la economía mundial, no depende de las circunstancias. Número 3, esta es muy importante. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá. El fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así que la número 3 es que hay un enemigo, un león rugiente que está buscando a quien devorar. Todos los días hay un enemigo. Y el Señor dice, el Jehová de los ejércitos, el que pelea por ti, está dispuesto a brindar esa cobertura de protección para destruir toda maquinación del enemigo en contra de tu vida, de tu hogar, de tu economía, de tu salud. Él levanta todo su ejército y todos los días ese ejército está peleando por ti. ¿Cuándo? Cuando Él te ve en el altar con ese temor del Señor, que tú no dependes del mundo, que no has hecho del dinero tu Dios, ni de tu talento, ni de tu cuerpo, ni de la sensualidad, ni de la vanidad, ni de la rebeldía, ni del ocio que hay en el mundo, sino que tú con temor reverente vas al altar. Señor, te presento mis diezmos, mis ofrendas, tú eres mi Señor. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente se activa todo ese ejército celestial, porque Él es Jehová de los ejércitos. Se activa todo ese ejército de Dios para reprender al devorador, para que no te destruya, para que tu tierra no sea estéril, para que se guarde tu vida, tus negocios y todo lo que emprendas. Y termina diciendo otras 2 promesas. Las naciones te dirán bienaventurados, y la quinta, serás tierra deseable. El que las naciones digan que eres bienaventurado es que será notorio en todo el mundo. Es decir, para cualquier persona verán que tú eres una persona favorecida por el Señor. Y lo quinto es que muchas personas van a querer hacer negocios contigo, van a querer, y esa es la gracia, y se te abren puertas aquí, se te abren puertas allá. ¡Qué bendición! Esa cobertura de protección. Padre, gracias por tu palabra y gracias por esta promesa que tú traes esta noche. Hemos visto esta serie durante estas 3 noches. Estamos muy emocionados porque ahora vamos a volver a tener esa experiencia física de estar en el altar físico, en la iglesia, ahora en la celebración presencial que vamos a tener. Después de 8 meses vamos a tener ese gozo. Tan quebrantador va a ser ese momento donde podamos estar nuevamente presentándonos en tu altar como cada familia con nuestros diezmos y ofrendas. Ahí en pantalla va a salir esa para que tengas el dato de la cuenta donde tú puedas en este instante practicar este principio. Ahí aparece el número y tú puedes enviarnos a la línea amiga que aparece allí una fotico con tu petición para estar orando por ti. Padre, recibe toda la gloria y la honra, Señor. Señor, hay afán de este mundo en una sociedad de consumo donde se incita a la gente a que gasten su dinero de esta y otra manera. Pero Señor, nosotros con reverencia te decimos, tú eres nuestro Señor, tú nos das la vida, la salvación, la vida eterna, tú eres nuestro protector, tú nos das esa cobertura. Queremos estas promesas, Señor, que se abran las ventanas de los cielos, que derrames bendición, que reprendas al devorador, que todo lo que nos quiera destruir o quiera hacernos infructuosos, tú lo reprendas, Señor, que seamos bienaventurados a la vista de todas las naciones y tierra deseable.
Y Padre, yo bendigo cada familia y declaro favor de Dios, puertas que se abren en el nombre de Jesús, que tú extiendes tu mano de poder y que proteges a tu pueblo. El Señor está enviando todo su ejército para defenderte. Jehová de los ejércitos, Él pelea por ti. Declaro esa protección, esa cobertura, el Señor guardándote de todo peligro, el Señor guiándote en todo momento, el Señor librándote de toda trampa, de todo engaño, de toda mala intención, el Señor guardándote de peligros en el día, en la tarde, en la noche, el Señor guardando tu corazón de todo engaño y de toda trampa y protegiéndote y haciendo de ti una tierra deseable y bienaventurado en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si por primera vez te has conectado, te invitamos a Familias Bendecidas este domingo. Todos vamos todos, vamos a orar el sábado a las 5:20 de la mañana. Vamos a Familias Bendecidas. Ustedes van a ver el promo de invitación. Allí les esperamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Después de 8 meses nos volveremos a ver. Este próximo domingo, 6 de diciembre, Familias Bendecidas de Visión Internacional, celebración presencial. 10 de la mañana. Llega al lugar a las 9:45, en Ciudad del Río, lugar campestre piqueteador. Con todos los protocolos de bioseguridad, antes, durante y después de nuestra celebración. Es muy fácil llegar. Amplia zona de parqueo. Los niños estarán siempre bajo el cuidado de sus padres. Regístrate y registra a tus invitados. Conserva tu tapabocas en todo momento. Es el tiempo de venir a celebrar juntos en el mismo lugar, porque allí el Señor envía su bendición. Salmo 133. Visión Internacional, Casa de Dios para todos. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para todos.